¿Alguna vez sentiste que algo iba a pasar y pasó realmente? ¿O entraste en un lugar y te dio mala espina sin motivo? ¿Captas el estado de ánimo de la gente sin que te digan nada? Pues tal vez seas vidente y no lo sepas. Olvídate de la bola de cristal porque un vidente no es lo que imaginas. En este vídeo te voy a contar qué es la evidencia, las 5 señales que indican que ya tienes este don y cómo puedes afinarlo aún más. Quédate hasta el final porque te revelaré cuál es el más poderoso y el que más ignoramos. Soy Gilda y te hablo de espiritualidad de una manera sincera y práctica para que puedas integrarla en tu vida. Si te digo vidente, ¿qué imagen te viene a la mente? Si eres más espiritual, quizás pienses en alguien con dones sobrenaturales, que ve el futuro y habla con espíritus. Si eres más escéptico o escéptica, imaginarás a un estafador engañando a los más ingenuos. Ambas ideas tienen algo de cierto y algo de falso. Así que antes de demostrarte que tú también puedes ser vidente sin saberlo, vamos a aclarar qué es la evidencia. Cuando se habla de evidencia, muchos piensan que se trata de ver cosas. El futuro, espíritus, eventos ocultos, como si un vidente tuviera Netflix en versión paranormal. Por otro lado, un escéptico diría que un vidente no es más que un buen observador. Alguien que capta detalles, emociones y gestos para inventar historias y engañar a los ingenuos. La verdad, ambas ideas tienen algo de cierto, pero ninguna lo explica del todo. Porque la evidencia no es solo ver, sino recibir información más allá de los 5 sentidos. Puede revelar el futuro, el pasado, la energía de un lugar o hasta el estado emocional y físico de alguien. Es una lectura psíquica y energética. Y ahora estarás pensando, entonces es un puro truco psicológico, no es más que mentalismo. ¿Pero tú sabes realmente qué es el mentalismo? El mentalismo no es magia ni evidencia, sino la habilidad de leer microexpresiones, lenguaje corporal, patrones de comportamiento para deducir información. Tiene una base lógica. La gran diferencia es que el mentalismo es un trabajo mental, mientras que la evidencia requiere apagar la mente racional y conectarse con lo extrasensorial. Así que no, la evidencia no es solo mentalismo bien hecho. Es otra cosa, algo que potencialmente todos tenemos y que usamos sin darnos cuenta. La clave está en reconocer cómo recibimos esa información. Y para ello ha llegado el momento de conocer los 5 canales extrasensoriales que todos tenemos, aunque no siempre lo reconozcamos. ¿Te acuerdas de cuando éramos pequeños y nos enseñaron que lo real es lo que podemos ver, tocar, oler, saborear y escuchar? Si decías que veías algo en la esquina de tu cuarto, seguro que te respondían, es tu imaginación. Si sentías que una persona tenía mala vibra, te decían, solo es una paranoia tuya. Y si escuchabas que alguien te llamaba por tu nombre y no había nadie, tuviste que aceptarlo como cosas raras que pasan. Pues nos engañaron. Porque además de los 5 sentidos físicos, contamos también con otros 5 sentidos igual de reales, solo que son invisibles. Además de ver, tocar, oler, saborear y escuchar con el cuerpo, también podemos hacerlo con la energía. Y ahí es donde empieza lo interesante. ¿Te ha pasado que justo antes de dormir, cuando estás en ese punto entre la vigilia y el sueño, ves imágenes súper nítidas? Personas, objetos o paisajes que aparecen por un segundo y parecen reales. Pero en cuanto parpadeas, desaparecen. O quizás cierres los ojos y empieces a ver luces, sombras o formas que se mueven solas, como si estuvieras viendo algo más allá de la oscuridad. O incluso de reojo sientes que algo se mueve, una silueta, una sombra. Pero cuando giras la cabeza, no hay nada. Si te ha pasado algo así, es probable que tengas clarividencia y nunca le hayas dado importancia. La clarividencia es la capacidad de ver lo que no está en el plano físico, pero que es muy real. A continuación te explico un truco sencillo para afinarla. Cierra los ojos y relájate. Fíjate si ves colores, luces, sombras o imágenes fugaces. No intentes forzar nada, solo observa lo que aparece. Este ejercicio te ayudará a reconocer imágenes como clarividentes sin descartarlas como fruto de tu imaginación. ¿Eres ese amigo o amiga que siempre sabe si alguien está mal aunque te digan que todo está bien? ¿Te sientes agotado o agotada después de estar con ciertas personas como si unos vampiros emocionales te hubieran absorbido la energía? Enhorabuena, tienes clarisentencia. La clarisentencia es como tener un wifi emocional conectado con todo el mundo. Percibes energías, emociones y vibraciones sin que nadie te diga nada. Es una bendición, pero es importante que aprendas a protegerte para no sentir esa sensación de agotamiento constante. Cuando sientas que absorbes energía ajena, respira profundo y repite mentalmente: no es mío. Lo suelto. Imagina una burbuja de luz a tu alrededor y sigue con tu día. A continuación te revelo un pequeño truco para afinar la clarisentencia.
Frota tus manos hasta sentir calor. Sepáralas lentamente y nota si percibes un cosquilleo, presión, calor entre ellas. Juega con esa sensación. Acércalas y aléjalas como si sostuvieras una bola de energía. Practicando este truco sentirás cada vez más la energía a tu alrededor. ¿Alguna vez te ha pasado que escuchas una voz, un susurro, una melodía y no sabes de dónde viene? No me refiero a recordar una canción pegajosa que escuchaste en la radio, sino sonidos que parecen aparecer de la nada. Y tampoco es esquizofrenia, ni la típica posesión demoníaca de las pelis de terror. Se trata de clariaudiencia, la capacidad de percibir sonidos, voces o melodías sin una fuente física. Mucha gente que empieza a desarrollarla nota un pitido agudo o un zumbido en los oídos sin causa médica aparente. Es como si tu canal auditivo se estuviera afinando para captar sonidos más sutiles, pero aún no supiera interpretarlos. Si quieres desarrollar o afinar la clariaudiencia, puedes probar este ejercicio. Cuando estés en silencio, cierra los ojos y pon atención a los sonidos más sutiles a tu alrededor. ¿Notas algún zumbido, eco o frecuencia? No te esfuerces en escuchar algo específico. Solo relájate y deja que el sonido llegue a ti. La clave no es forzar, sino aprender a distinguir lo externo de lo interno y abrirte a recibir información auditiva de otras dimensiones. ¿Alguna vez has sentido el perfume de tu abuela fallecida o el olor a cigarro de alguien que ya no está? O incluso un aroma floral en un lugar donde no debería haberlo. El clarioolfato es la capacidad de percibir olores sin una fuente física presente. Es como si el mundo invisible te dejara pistas aromáticas. A continuación te dejo unos pequeños trucos para afinar esta habilidad. Tómate un momento cada día para identificar los olores que te rodean y cómo te hacen sentir. Relaciona cada aroma con un recuerdo o emoción. Así, cuando aparezca un olor extraño, podrás interpretar su significado. ¿Alguna vez has sentido algún sabor en tu boca sin haber comido nada? Como un toque dulce, amargo, metálico de la nada. Esto no siempre es tu imaginación, puede ser clarigusto, o sea, la capacidad de percibir sabores que tienen un significado energético o espiritual. Puede ser un mensaje, un aviso o una conexión con alguien del otro lado. Por ejemplo, de repente te sabe a sal y recuerdas a alguien que lloró mucho. Sientes un sabor metálico sin razón y luego descubres que alguien cercano está enfermo. Te llega un dulzor inexplicable y te sientes en paz, como si alguien ahí arriba te enviara un mensaje de amor. ¿Te gustaría desarrollar o afinar esta capacidad? Come lentamente y nota cómo cada sabor afecta tu energía. Anota cada sabor extraño que percibas sin explicación y revisa si encuentras patrones. Asócialo con emociones. Si un sabor aparece de repente, pregúntate qué estabas pensando o sintiendo en ese momento. Y como te prometí, aquí viene lo especial, algo que te puede sorprender. Hasta ahora hemos hablado de habilidades psíquicas asociadas a los 5 sentidos, pero hay una que es diferente. No la ves, no la escuchas, no la sientes, simplemente lo sabes. Te viene una certeza absoluta sobre algo que no podrías conocer racionalmente. Respondes una pregunta antes de que te la hagan y te dicen ¿cómo lo sabías? Tomas una decisión sin dudar y luego descubres que fue la elección perfecta. Esto es lo que se conoce como clariconocimiento o clariconsciencia y es el más difícil de reconocer porque parece un pensamiento propio, pero no lo es. Es información que llega directamente a tu mente, como si alguien descargara la respuesta en tu cabeza. ¿Quieres saber cómo afinarlo? Confía en tu primer pensamiento. Si dudas demasiado, tu mente racional interfiere. Practica la escritura automática. Deja que tu mano escriba sin pensar demasiado y revisa qué surge. Juega a predecir. Antes de abrir un mensaje, intenta adivinar quién es y qué dice. Y ahora dime, hemos hablado de ver luces o sombras sin explicación, escuchar susurros o melodías de la nada, percibir olores y sabores sin una fuente física y sentir emociones ajenas como si fueran tuyas. Y ahora de repente saber cosas sin saber cómo las sabes. Si tienes una o más de estas habilidades bien desarrolladas, felicidades, te puedes considerar vidente. Pero si no te has reconocido en ninguna de estas descripciones, no quiere decir que no puedas desarrollarlo en el futuro. Es muy probable que ya tengas esta capacidad, pero que las expectativas estén jugando en tu contra. Buscas algo espectacular y descartas lo sutil, cuando en realidad todo empieza con pequeñas señales. Con prácticas, ganas y sobre todo creyéndotelo, puedes despertar esta habilidad. Y aquí en este canal estamos precisamente para esto. Así que la próxima vez que sientas algo extraño, en lugar de ignorarlo, escúchalo. Puede que sea tu intuición o puede que sea el universo susurrándote un secreto. Si te interesa este tema y todo lo relacionado con la espiritualidad y el crecimiento personal, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho y a entrar de forma totalmente gratuita en mi comunidad de WhatsApp donde hablamos de espiritualidad, sanación y apoyo emocional. Te dejo el enlace en la descripción. Cuéntame en los comentarios cuál de estas habilidades sientes que tienes más desarrollada y si quieres que te enseñe más ejercicios para potenciarla. Te leo. Nos vemos en el próximo video.